Vamos a buscar Daniel capítulo 9. Querías que hablemos de las visiones proféticas de Daniel. En realidad hay todo un detalle. Nos estamos abocando más en la experiencia de vida de Daniel, más que en muchas de sus expresiones proféticas. De hecho, aquí en el capítulo 9 hay una expresión muy particular de las 70 semanas, que es una expresión y una idea que viene en Jeremías, y de la cual Daniel se tomó el trabajo de interpretar, y Dios le dio luz para eso. Pero más nos vamos a abocar a la vida de Daniel como en lo que sería su experiencia. Y en algún momento vamos a hablar acerca de las profecías que se desarrollan, que son una continuidad de lo que tuvo en visión Nabucodonosor, esas profecías. Daniel capítulo 9 nos habla acerca de la oración de Daniel por su pueblo. Y me preguntaba yo en el estudio, y vamos a tratar de ir rápido, ¿qué fue lo que hizo Daniel para seguir vigente tanto tiempo y aún después de su vida? Que hoy nos admiramos no solamente de él, sino de su valentía. Porque fue valiente, pero también su vida se basó en temor a Dios. Me admiro de su fe, pero también lo veo confiando en momentos de pruebas muy difíciles. No era simplemente una fe, sino una situación y una experiencia difícil. Nos admiramos de la sabiduría que él tiene, pero también lo vemos a Daniel leyendo las Escrituras. No es simplemente una conjugación de un superhombre con un superpoder interior que pasaba derecho todas las instancias. No, era una persona común y corriente que fue utilizada por Dios, pero él vivió conforme a los principios de Dios. Y pensaba en que no podemos separar el carácter, nuestro carácter, lo que somos, de los principios que hacen a la solidez del mismo. Pablo le dijo en un momento a los filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, no un amor simplemente sentimental, ¿viste? El amor que te ofrece el mundo, y muchas veces el amor mal interpretado por los cristianos. Este amor que no tiene ciencia, que no tiene conocimiento. Y dice el 1:10, para que aprobéis lo mejor. Fíjate que el amor no se trata simplemente de aprobar todo en nombre del amor, sino aprobar lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Y dice el 1:11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y allí la palabra fruto de justicia, la NTV lo traduce como el carácter justo que Jesús produce en la vida. Por eso el carácter no puede estar separado de los principios que hacen a la solidez del mismo. Y esos principios vienen a través del conocimiento de la palabra, pero también a través de la experiencia. Y Daniel era un hombre así. No podemos separar la madurez de los procesos que requieren alcanzar ese estado en lo que implica la madurez, o lo que entendemos por discernimiento. ¿Viste cuando dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, la fuerza que viene de la práctica, tienen los sentidos ejercitados? Esto de los sentidos ejercitados tiene que ver con una percepción no de los sentidos, no de la visión, del olfato, del gusto, del tacto, tiene que ver con una percepción espiritual que se utiliza para el discernimiento del bien y del mal, es decir, la capacidad de distinguir aquello y tomar decisiones, por lo cual se evidencia la madurez que decimos tener. De hecho, me sorprende Daniel que él mismo vivió una vida donde no separó lo sagrado de lo secular. Fíjate que él fue para Dios un siervo, pero los hombres caldeos reconocieron que él era un siervo de Dios. Los reyes reconocieron que él era un siervo de Dios. Él no separaba su trabajo y su vida para Dios de lo que él hacía en relación a los hombres. Y esto me hizo acordar en Proverbios 23:23 que dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, allí algunos traducen la disciplina que produce aprendizaje, y la inteligencia, que esto tiene que ver con buen juicio.
Así que Daniel, en lo que es a su carácter, en lo que es a su compromiso, no se separa de todas las experiencias que hemos estado desarrollando. De hecho, en este pasaje veremos que Daniel no vivió una vida aislado de la disciplina que requiere la vida cristiana. ¿Qué disciplinas conocemos? Bueno, siempre me hice la pregunta esta: ¿de qué sirve creer que la Escritura es inspirada por Dios si nunca la leo? Si no me tomo una vez por día para leerlo, ¿de qué me sirve pensar de que el valor de la inspiración y la verdad si no tengo relación con las Sagradas Escrituras? ¿De qué sirve venir a la iglesia si no tengo comunión real con Dios en lo íntimo y por ende no tengo ni comunión con los hermanos? ¿De qué sirve decir que confiamos en Dios si no tenemos una vida de oración y dependencia? ¿De qué sirve estar dotado de muchos dones si no los uso o no muestro amor por medio de ellos? ¿De qué sirve que nos consideremos siervos de Dios si en nuestro corazón hay orgullo, hay autosuficiencia? ¿De qué sirve? Bueno, Daniel nunca separó la disciplina de lo que implica la fe práctica de su propia vida. Por eso Daniel pone una vara mucho más elevada de lo que habitualmente conocemos. Él no se quedó en el nivel de la mediocridad como hombre de fe. ¿Ustedes recuerdan a Nabucodonosor? Él se llenó de orgullo cuando vio la gran Babilonia que había construido, y cuando le sucede eso, ¿se acuerdan en la bestia que se convirtió? Sin embargo, en este capítulo vamos a ver a Daniel mirando con mucho dolor, tristeza y aún humildad lo que había quedado en la desolación de Jerusalén y el santuario de Dios. Hay una distancia que hace que Daniel, a pesar de ser un hombre ejemplar, no sea orgulloso ni vanidoso, sino un hombre humilde. Y este sentimiento de humildad es el sentimiento de ruina que vamos a ver acá. Es un sentimiento que lo lleva a Daniel a este capítulo que lo he titulado Quebranto experimentado. Quebranto experimentado. Dice en el verso 1 del capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto está en Jeremías capítulo 25 y 29. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y esto es muy importante, el contexto. Nosotros habíamos hablado, ¿y por qué pasé a este capítulo? Porque justamente en el capítulo 6 estábamos hablando acerca de Darío. Y parece ser que esta puede haber sido la oración de Daniel cuando abría las ventanas y oraba mirando a Jerusalén. Algunos autores o exégetas dicen que probablemente esta fue la oración que escuchaban aquellos que estaban preparando el argumento para acusarle, y que él termine ¿en dónde? En el foso de los leones, el cual aprendimos en la vez anterior. Así que es muy probable que Daniel en este contexto también esté ascendiendo en el poder y haya sido reconocido como lo reconoció Darío, que él podría haber estado por sobre todos los gobernantes. ¿Se acuerdan que eran 3 gobernantes y habían debajo de ellos 120 sátrapas? Ahora, Daniel miró atentamente lo que estaba escrito en el profeta Jeremías. Pero hay algo muy llamativo, y es que no solamente el profeta Jeremías había escrito en cuanto a lo que podría sucederle al pueblo de Israel, sino que también aún Moisés había escrito sobre ello. En 2 Crónicas 36:17 dice: entonces el Señor, esto es lo que cuentan las crónicas de la historia, les hago recordar esto, dice: el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos, a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Esto recordando por qué razón Daniel todavía, superando los 80 años, estaba bajo el imperio. Y Daniel inquiría en qué momento estaría su etapa en aquella instancia.
Se nos dice que luego su ejército, el ejército de Nabucodonosor, quemó el templo de Dios, y ahí está la desolación. Derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías, dice allí en 2 Crónicas, capítulo 36. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso. Fíjense lo que dice. O sea, el pecado de Israel en su propia tierra hacía que ese lugar esté lleno de maldad. Finalmente, cuando son desterrados, la tierra descansa de los israelitas. Por eso dice, la tierra finalmente disfrutó de su descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Esto lo dice en 2 Crónicas, capítulo 36, verso 17. Aquí de alguna manera vemos lo que hace Israel. Sedequías de 21 años, gobernó 11, hizo lo malo delante del Señor. Junto con él también lo hicieron los sacerdotes, el pueblo, y ellos aumentaban la iniquidad. No era una cosa, los israelitas no simplemente hacían lo malo delante de Dios, sino que además lo hacían de forma flagrante, es decir, lo hacían de forma evidente, no les importaba nada, profanaban lo de Dios, ellos mismos. Ellos aumentaron la maldad. Así que lo que Dios hace inicialmente es enviarle mensajeros. Están haciendo las cosas mal, los profetas están haciendo las cosas mal. Y el pueblo no escuchaba a los profetas, los menospreciaban, los escarnecían. Y menospreciando al profeta, entonces a quién menospreciaban? A Dios. El resultado de todo esto es que Jerusalén había sufrido una desolación. Y los sobrevivientes todavía estaban ahí luego de muchos años bajo el imperio babilónico. Ese era el contexto. Así que vamos a ver una oración de Daniel desde el verso 3 al verso 19, donde primero vamos a ver una oración de confesión y después vamos a ver una oración que tiene que ver con petición. Dice, y volví mi rostro, el 3, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjate lo que dice, primero revisa los libros, primero va hacia la escritura ante su necesidad, pero luego esas son disciplinas de fe. Su oración no se basa en ausencia de disciplina de fe. La lectura, hermanos, forjará nuestras oraciones también. Y esto es lo que hace Daniel y nos da testimonio de eso, y aún él en medio del problema que él tenía. Y él vuelve su rostro al Señor y se vuelve en oración. La lectura de alguna manera disciplina la mente, porque él se hacía preguntas, pero la oración disciplina la voluntad. Y dice que él ruega a Dios, y cuando uno ruega está disciplinando lo que es la paciencia. Fíjate cómo la vida en las disciplinas espirituales se fortalece. Dice que lo hace en ayunos, y el ayuno es una disciplina en cuanto al deseo. Me comprometo y freno mis deseos. De alguna manera eso nos habla. Y después el cilicio y la ceniza, que tiene que ver con una disciplina en cuanto a la humildad ante Dios. Daniel ora por sus pecados y por los del pueblo. Dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Él dice, hemos pecado, no dice ellos han pecado. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Otro hemos, dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjate lo que dice. En principio lo que vemos acá en Daniel es que reconoce la providencia de Dios. Él lo ve como el guardador del pacto que no había establecido con Daniel, pacto que estableció con Abraham, con Isaac,
con Jacob, con David y aún con Israel, y esto está en Jeremías 31, lo pueden leer en sus hogares. Esto significa de que Dios iba a guardar a Israel aún en esta instancia. Pero ¿a qué Israel? A ese pequeño remanente fiel que todavía se ve y se encuentra aquí en el libro. Pensaban que la grandeza de Dios hace lo que es imposible para el hombre. Y en este sentido el control de Dios, aun cuando los israelitas no pudieran hacer nada más que estar a las órdenes de ese imperio, era un control providencial que no se escapaba nada. Todavía sobrevivía el pueblo de Israel en aquella tierra y bajo ese imperio tan contrario a Dios y tan contrario a sus principios. Dios tiene un trato aún especial con los que le aman. Dios, vemos aquí que tiene un trato especial con Daniel y sus amigos en medio de esa situación difícil. Esto es muy importante porque más allá de la instancia que pueda vivir cada uno en su derrotero de vida, en el cual Dios nos tenga preparados individualmente, sabemos que siempre Dios va a estar al cuidado y que nos ama. Daniel reconoce los pecados personales, pero también los de todo el pueblo. Y alguno dice, ¿habrá fallado Daniel en todo esto? ¿Fue culpa de Daniel de que él haya ido cautivo? Yo no creo que fue culpa de Daniel. Yo creo que Daniel simplemente asume su pertenencia y su identidad con el pueblo de Israel para decir entonces, yo soy parte de ellos. Y yo quiero la restauración de este pueblo que ha pecado contra ti, y yo como soy parte de ellos, Señor, también perdóname a mí. Pero no fue culpa de Daniel que el imperio babilónico haya caído sobre ellos. Sin embargo, en la humildad de Daniel y en la disciplina de Daniel, él ora como si hubiese sido parte de todo ese conjunto caído y que había ofendido tanto a Dios. ¿Acaso Daniel escarneció a los profetas? No. Sin embargo, Daniel es humilde y él ora como si fuese parte del pueblo que ha hecho lo malo. Él dice, hemos pecado, erramos al blanco, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado, no hemos obedecido. Vos, Señor, le hablaste a los reyes, a los príncipes, a los padres, a todo el pueblo, y sabés lo que hicimos nosotros, no te escuchamos. Y yo creo que es verdadero lo que dice, lo siente realmente así. Porque está tan identificado con el pueblo, él quiere la restauración de Israel, eso es amar al prójimo. Él ama a Dios porque ora en la grandeza de Dios, pero ama realmente a su pueblo, ama al prójimo que es capaz de asumir algo que no cometió por amor a su pueblo. Por eso Daniel es un gran ejemplo. Él no elude la responsabilidad y ora aún inmiscuyéndose en esta situación problemática para el pueblo de Israel que estaba bajo cautiverio. Y él dice, no hemos obedecido. 2 veces dice, no obedecimos, no anduvimos en la ley de Dios. Y después dice, no obedecimos y nos apartamos y recibimos la consecuencia de eso. Esto de transgredir los límites puestos por Dios fue el derrotero de toda la monarquía o de la mayor parte de la monarquía hebrea luego de que sabemos lo que sucedió con Salomón. Y el castigo de Dios no es un castigo arbitrario, no es que a Dios es cínico y dijo, bueno, vamos a hacer pasar, voy a hacer pasar a todo mi pueblo por una experiencia porque me place. No, fue el resultado de un pueblo obstinado en su corazón, un pueblo duro que no escuchó la voz de Dios cuando Dios le decía que no vaya por esos caminos, que no se olvide de los mandamientos, que no se olvide de los estatutos. ¿Cuántas veces Dios habló? Y de hecho había hablado en Moisés para que esto no le sucediese, previniendo tantos años antes, y sin embargo el pueblo no escuchó. Así que Daniel reconoce la justicia de Dios, como dice el verso 7 y 8, dice, tuyo, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y 2 veces dice la confusión de rostro. El 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro nuevamente, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Esto de la confusión de rostro tiene que ver con una vergüenza que atestigua que Dios es justo con el trato que está teniendo Israel en esa instancia. Daniel no se queja y no le dice a Dios lo que estamos viviendo es culpa de, sino que está diciendo, Señor, estamos confundidos a causa del mal que hemos cometido y lo que recibimos es el resultado de nuestro mal.
Literalmente esa vergüenza la siente Daniel, y Daniel está quebrantado delante de Dios. No vemos a otro hombre, y quizás habían otros judíos que oraban de esta forma, no lo sabemos, pero Daniel ora con un compromiso por su pueblo. Tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Vos ejecutás los juicios, dice en el verso 12, dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Acá se nota que Daniel está leyendo la palabra, debe haber ido a los escritos de Moisés y debe haber leído las referencias que hay en Levítico 26, por ejemplo. Si uno va a Levíticos 26, acompáñenme, Levítico 26. No sé si ya lo tienen, denme un segundo. Levítico 26, 2 al 3 dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia. Y habla de todas las bendiciones hasta el verso 13, a raíz de una conducta obediente en relación al pacto establecido por Dios. Ahora, después habla de las advertencias que vienen a través del verso 14 en adelante. Dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Y podés seguir leyendo, varias veces se menciona de que si continúan haciendo esto, pese a que ustedes reciben el primer castigo y continúan haciendo esto, y continúan haciendo esto, y continúan haciéndolo más, ya Moisés hablaba de esto. Daniel debe haber ido a la escritura de Moisés y se debe haber dado cuenta de que en Dios estaba el cumplimiento de todo lo que había dicho como advertencia. ¿Las advertencias nos sirven, sí o no, hermanos? Daniel tuvo que ir a la palabra para comprender las advertencias de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que vivamos a la luz de la palabra. Porque nadie de nosotros conoce mejor nuestra vida que Dios y uno mismo y algún familiar que tenemos al lado, ¿o no? Entonces, en esa intimidad, lo mejor que puede regular nuestra vida es la palabra de Dios, es nuestro Señor, es lo que dice en ella. Por eso se nos dice en Levítico, ahí capítulo 26, dice en el 18, y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, en el 21 dice, si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, en el 23 dice, y si todavía no aprenden la lección y continúan en hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes. Y el 27 dice, si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, fíjate. ¿Y qué sucedió con Israel? Sucedió eso. Y si esto, y si esto, y si esto, y repetidas veces, y el pueblo no oyó la advertencia. Daniel lo reconoce. Por eso dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Nada nuevo bajo el sol, dice la autora de Eclesiastés. Ahora, él no solamente reconoce a Dios como quien ejecuta los juicios en esa oración, sino también que Dios los ejecuta a partir de lo que está escrito. Es decir, a Dios no le pasan por alto sus propias palabras, sus propios designios. Por eso en nosotros la palabra tiene que producir este temor. Y muchas veces este temor debe hacer que llevemos una vida de quebranto, y esto lo vamos a decir en unos momentos más. Daniel también reconoce la misericordia de Dios a partir de los hechos pasados. En el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nosotros nos hemos rebelado. Y en el 15 dice, ahora pues Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa,
y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel reconoce la misericordia de Dios a partir de experiencias pasadas. Recuerda que Dios es misericordioso. Nehemías escribió acerca de que Dios es un Dios de perdones. Isaías habla acerca de un Dios que es amplio en perdonar. ¿Y cómo atestigua esto en su oración Daniel? Porque le está diciendo, Señor, recordá cómo fuiste misericordioso a pesar de nuestro pecado. Y se recordá de cómo sacaste a Israel del imperio que fue en los tiempos de Moisés, el imperio egipcio. Así que vemos entonces una oración donde Daniel se entrega en quebranto a Dios, no orando solo por él, sino también orando por su pueblo. Y en toda esa oración, reconociendo el pecado, también encontramos una oración que es de petición. Desde el verso 16 al 19 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartes ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todo en derredor nuestro. Él dice, lo que queda de allí parece no atestiguar bien en favor tuyo, Señor. Lo que queda de aquel pueblo, de Jerusalén, parece ser de que finalmente no tenemos Dios. Pero sí lo hay para Daniel. Daniel era testigo evidente de que Dios era real. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel ora para que Dios aparte su ira y su furor. Es inevitable que estaban bajo esa instancia. Aunque ellos puedan decir, bueno, es Nabucodonosor, es Belsasar, es Ciro, es Darío. No. Acá hay algo que está por encima de todas esas realidades, que es Dios permitiendo eso en la instancia de Israel. Pero él dice, aparta tu ira, oyendo la oración y los ruegos de tu siervo. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede que mucho. Allí la oración eficaz no es eficaz porque ora mejor que otro. Viste que parece que ora más lindo para Dios. No, tiene que ver con una oración ferviente y perseverante. Por eso Daniel oraba, y yo creo que esta era la oración de Daniel de siempre. Lo que pasa es que la tenemos atestiguada aquí en el capítulo 9. ¿Por qué dice el justo? Porque habla acerca del que está bien con Dios. ¿Y por qué habla de que puede mucho? Porque es poderosa en cuanto a la respuesta que Dios da de esa oración. No es porque la oración contenga un poder adicional. ¿Viste cuando un hermano te pide oración? Sí, yo voy a orar por vos, pero mi oración no tiene más poder que la tuya. Para que tu oración sea eficaz, tenés que estar bien con Dios y tenés que orar de forma perseverante y confiado. Y él dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Y esto habla de la restauración del sacerdocio como núcleo y centro de verdadera adoración. Daniel desea volver a lo que era antes y recuerda todo lo que eso implicaba. Mira tus desolaciones sobre los que invocan tu nombre, lo que citábamos acerca de Daniel. Hay otras citas en Deuteronomio y en Números. Lo hacemos, dice, confiando no en nuestro poder, sino en tu misericordia. Nuevamente Daniel apela al favor de Dios diciéndole, Señor, no te olvides de tu misericordia. Sos grande en misericordia, Señor. Perdonanos y restauranos. Señor, perdona y no te tardes por amor a ti mismo. Y esta es la restauración que tiene que ver con la comunión que trae el perdón. Y finalmente, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo, y esto habla de la restauración final del culto que hay en Jerusalén, que es centro de toda Israel. Una oración de arrepentimiento y una oración de petición para el cambio de la instancia que estaba viviendo. Fíjate que no hemos visto a Daniel hasta ahora orando por las instancias de prueba. Se dieron cuenta que los pasajes solamente nos ponen a Daniel cambiando de situación, de una situación que se vuelve difícil, pero no vemos a Daniel orando, solamente
en el capítulo 2 cuando pide interpretar que él le iba a pedir ayuda a Dios, pero no vemos a Daniel escuchándolo en oración hasta esta instancia. Y esta es una oración respondida. Se nos dice desde el verso 20 al 23, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, esto está en el capítulo 8, volando con presteza, este es Superman, vio, debe haber dicho, pellizquenme a ver si esto es cierto. Dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjate cómo recuerda a Daniel algo que hace más de 70 años no tiene experiencia. ¿Recuerda qué? El sacrificio de la tarde. Tenía presente Daniel la adoración del pueblo y por eso oraba Daniel, por la restauración de todo el culto, porque el culto significaba comunión con ¿quién? Comunión con Dios de todo el pueblo. Él tenía comunión con Dios, pero él deseaba que esto sea una restauración completa de todo el pueblo. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Y esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que Daniel es conforme al corazón de Dios? Fíjate lo que dice en el verso 23. Porque tú eres muy ¿qué? Muy amado. Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión y comienza ahí una serie de explicaciones que son fundamentales para comprender la posición escatológica o la visión futura que tenemos de los eventos que van a ser en el porvenir. Ahora, mientras hablaba y oraba y confesaba, dice, Dios le envía respuesta. Y se revela a través del varón Gabriel mientras oraba. Y Dios envía las respuestas como quiere. ¿Viste que a veces oramos y esperamos ciertas respuestas? Dios no le preguntó a Daniel en qué momento le iba a responder, ni cómo le iba a responder, ni cuándo, pero le envió respuesta. Y se la envió de forma tal de que Daniel quedó sorprendido. Ve nuevamente al varón. El ángel no es un varón, pero de alguna manera se figuró delante de él. Y Gabriel siempre dio noticias. Gabriel dio la noticia a Zacarías de que el que iba a venir era Juan el Bautista. Y Zacarías, estando en una instancia, está bien, bajo el Imperio Romano, pero en una instancia de tranquilidad, todavía había culto en Israel, ¿qué pasó? Desconfió. ¿Se acuerdan qué pasó con Zacarías? Por la novela de Jesús que vimos cuando estaba en la pandemia. Ahora, Daniel en peores instancias confió en lo que dijo Gabriel. Así también María recibe la profecía del Mesías por parte de Gabriel. Gabriel siempre tiene estas cuestiones de dar noticias que tienen algo que ver con un quid en la historia. Porque acá habla acerca del Mesías príncipe en relación a las 70 semanas. Y esa es la esperanza que tenía Daniel. Cuando Daniel entiende lo del Mesías príncipe, entiende de que hay algo por venir que tiene mayor poder para terminar con todo lo que está sucediendo en relación al pueblo. Dios envía la respuesta cuando quiere. Esta imagen de recordación y rememoración de los sacrificios es algo que nos pone en contexto. Los envía para que la respuesta de Dios para que crezcamos en sabiduría. No simplemente para respondernos y sacarnos de la calamidad, sino muchas veces para entender los procesos de Dios y para que nos ajustemos a eso. La sabiduría es muchas veces más importante que lo otro que también deseamos. Y las envía por amor de su siervo. Gabriel le hace recordar que al principio había dado noticias difíciles para el pueblo. En el capítulo 8 las pueden ver, pero ahora había esperanza. Porque la noticia que trae es acerca de alguien que tiene que ver con el quid de la historia, que es el Salvador, es el Señor Jesucristo. Dios da la orden y Gabriel responde y le trae la explicación de la visión de las 70 semanas, que eso lo podemos desarrollar en otro momento. Pero lo más importante no es la respuesta
que le da, porque eso era algo que inquietaba el corazón de Daniel, y Daniel intenta interpretar también. Hay algunos autores que dicen que quizás Daniel hasta tuvo una interpretación parcial de lo que se le dijo. Pero Daniel recibe algo mucho más hermoso, que es que tú eres muy amado, Daniel, para Dios. Y si Dios te dice a través de alguien que te ama, de la forma en la cual lo recibe Daniel, ¿qué sentirías? Yo no sé qué debe haber sentido Daniel, no sé si debe haber estado prestando atención. Daniel era muy capaz. Pero no sé si va a haber habido algún grado de satisfacción más grande que haber escuchado que el ángel del Señor le diga: vos sos muy amado para Dios. Y esto no es porque Daniel fuese muy especial. Recuerden que Daniel estaba orando en arrepentimiento, y la respuesta que recibe es aquella que nosotros también podemos leer cuando leemos en el Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el quebranto de Daniel es algo llamativo, pero también es muy sincero, y con esto termino. En principio, esto nos habla de la humildad del siervo de Dios. Secundariamente, él no solamente es el siervo de Dios, sino que es el siervo de los que están en el pueblo de Dios. Y esa identidad Daniel no la deja de lado, no se olvida que es parte del pueblo de Israel. Por eso, de esa forma, asume esta posición ante Dios como siendo parte de los sobrevivientes que tienen que clamar a Dios por perdón, por restauración y por la obra de Dios en sus vidas. Él asume el pecado del pueblo como propio. No tiene orgullo santo, ese orgullo de defender mi posición santa. Yo tengo razón y por ende, como estoy bien delante de Dios, te discuto todo. No. Él no asume un orgullo santo. Entiende que humillarse ante Dios nunca traerá otra cosa que misericordia. ¿Y qué más que misericordia necesita el cristiano todos los días? Renová, Señor, tus misericordias cada mañana, dice el salmista. Nuevas son tus misericordias cada mañana, y arrancamos el día contentos de saber que Dios nos dará oportunidad para seguirle. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, dice la palabra. Así que, ¿qué puede venir de un corazón que se humilla ante Dios y busca el perdón? Por eso Daniel fue un hombre quebrantado, pero no de este momento, sino que llevó toda una vida de quebranto ante Dios. Y cuesta pensarnos quebrantados, ¿no? ¿A quién le gusta vivir bajo quebranto? Levante la mano. ¿A quién le gusta vivir compungido sabiendo que muchas veces falla? Bueno, en 1 Juan capítulo 1 uno puede ver que no podemos decir que no tenemos pecado. La vida del creyente es una vida que tiene que ser asumida desde una perspectiva de la cruz. Y déjame decirte algo: muchas veces el estándar sociocultural al que estamos expuestos imprime en nosotros cosas que no tienen nada que ver con los principios de Dios y con los principios que Él estima. El quebranto es a partir de nuestra realidad como hombre, porque nosotros hemos sido regenerados por Dios en nuestro corazón, somos nacidos de nuevo, somos salvos. Y ahora en este proceso de salvación entendemos también que en Dios hay un proceso de santificación, hay una obra de Dios para mejorarnos día a día. El día de ayer ha sido un poquito peor de lo que ahora soy, ¿se entiende? Hoy voy mejorando y mañana, esa es la propuesta de Dios para nosotros, es que seamos mejores. Y eso implica quebranto. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No son palabras fáciles. Y lo digo personalmente. Continuamente cuando leo esas palabras digo, bueno, ese es el texto para mañana, digo. Y cambio de texto, porque es un texto que asume mucho compromiso. Sujetarse a la voluntad de Dios implica rendir nuestra voluntad. Dice Pablo en Gálatas que no hay neutralidad en nosotros. El deseo de la carne es contra el espíritu, dijo Pablo, no es contra el espíritu. ¿La carne trabaja en favor de Dios? No. Gálatas 5:17. Así que esa neutralidad no existe. ¿O somos guiados por el espíritu o no somos guiados por el espíritu? El quebranto siempre va a traer dolor. Por eso Pablo infiere allí en Gálatas que los que son de Cristo, fíjate cómo se expresa el quebranto en este pasaje, los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne.
¿La crucifixión no quebranta? Produce dolor, porque en nuestra carne, en nuestra voluntad, muchas veces hay inclinaciones que nos quieren continuamente separar del propósito de Dios. Hermanos, a los que se van a bautizar les digo que lo que primero van a sentir en el primer año de bautizados no es tanto el deseo, y por eso se insta mucho al deseo de venir a la iglesia, el deseo de que se congreguen, el deseo de que crezcan. Lo que más van a sentir es la presión de abandonar todo lo que dijeron cuando se bautizaron. Esa es la presión que van a tener. El Señor mismo la vivió. Por eso debemos vivir quebrantados. Y quebrantados en relación a nosotros mismos. Crucificados, dice Pablo. Crucifíquense a sí mismos, crucifiquen sus deseos, porque saben, cuando sus deseos se quieran imponer, la van a macañar. Déjense guiar por el Espíritu Santo, dice Pablo. Y me hacía esta pregunta: ¿cuánto de mis pasiones y deseos pasan por la cruz? Si nosotros filtráramos por la cruz mucho de lo que pretendemos, quizás mucho lo hubiéramos dejado antes y no nos hubiéramos tardado tanto, pero Dios es paciente como lo fue con Israel. Dios tiene misericordia con nosotros. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no lo decía. La crucifixión implica quebranto, implica dolor, implica que nuestra voluntad pase a un segundo plano, pero no siendo irrealista. Implica que Dios ocupe el lugar que tiene que ocupar en mi vida. La vida del creyente necesariamente es una vida que tiene muy en alto el sentido de arrepentimiento. La presencia de Dios en nuestro corazón siempre va a impulsar al cambio y al progreso de la vida espiritual, y no nos va a dejar más opciones que obedecerle. Por eso leíamos lo del Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Segunda Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso esperaba Daniel. Hermanos, nosotros hemos sido sanados por Dios. Hemos sido salvados por Dios. En cada uno de nosotros hay experiencias que requieren seguramente el quebranto. Y cada uno de nosotros tiene que ser sincero delante de Dios en donde nuestra voluntad nos está sujetando. Para ser como Daniel, nuevamente el buen testimonio de él, y obedecer a Dios y vivir una vida que en definitiva tenga esta lucha. Porque esa lucha es saludable. Cuando en nosotros se manifiesta Dios, va a haber una incomodidad en nosotros, santa incomodidad que nos va a servir para llevar una vida que a Dios le glorifique y le agrade. Que Dios les bendiga.